Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido, esto es una palabra de vida. Te habla Gialni José y estamos aquí para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Sabemos que, como siempre digo, cuando nuestro Dios nos envía, Él nos respalda. Y verdaderamente esto ha sido una encomienda que el Señor ha puesto en nuestras manos desde hace unos meses, y a Él sea la gloria y sea la honra. Nos ponemos en manos del Dios Todopoderoso para que sea Él que traiga la palabra exacta a tu espíritu, la palabra exacta que estás necesitando en este momento en tu vida. Bendigo a cada uno de las personas que se están conectando, a cada persona que le da like, a cada persona que comparte, a cada persona verdaderamente que envía los mensajes, que envía incluso las peticiones de oración. Damos gloria y honra al Dios Todopoderoso porque los testimonios de lo que está haciendo a través de estas transmisiones, a Él le damos la gloria y a Él le damos la honra. Cualquier cosa, si tú quieres enviar un mensaje, una petición de oración, si lo quieres dejar en la caja de los comentarios, lo puedes hacer, o si quieres hacerlo de forma privada, te invito a que lo hagas a través de nuestro correo electrónico, unapalabradevidad2023@gmail.com, unapalabradevidad2023@gmail.com. Verdaderamente te invito a que le des like, a que te suscribas, a que actives la campanita de las notificaciones para que así YouTube te deje saber cuando estemos subiendo nuestro próximo video. Hemos permanecido fiel los miércoles. A veces subimos uno que otro video durante el transcurso de la semana, pero siempre la encomienda de nuestro Señor fue desde el inicio los días miércoles marcados, y hemos tratado de ser fiel a esa dirección que el Señor nos dio. Así que esta es la palabra que traigo para ti en el día de hoy. Verdaderamente hemos estado hablando de armas en transmisiones pasadas, armas poderosas, armas de guerra, armas espirituales que nuestro Dios nos da, nuestro Señor nos da para pelear esas batallas que tenemos que pelear. Entonces, en ocasiones pasadas, en transmisiones pasadas, estuvimos hablando acerca de lo que es el poder de la oración. Estuvimos hablando de forma corta lo que es el ayuno, lo que es la sumisión a las autoridades, lo que es la escritura, el estudio de la palabra, lo que es el perdón, lo que es verdaderamente nuestro Dios pone técnicas, pone tácticas de guerra en nuestras vidas, y verdaderamente uno siempre quiere compartirla con los demás para que de la misma forma que el Señor te ha enseñado, te ha edificado, te ha instruido, pues esa misma instrucción tú da por gracia lo que por gracia has recibido y la enseñas a los demás. Y este es el caso de lo que estamos haciendo en las redes sociales. La palabra que traigo para hoy, el tema que traigo para hoy es el poder del ayuno, el poder de lo que un ayuno puede hacer en nuestras vidas. Verdaderamente nuestro Señor nos da esas técnicas de guerra que verdaderamente quebrantan el mundo de las tinieblas, que quebrantan toda atadura, que traen rompimiento a nuestras vidas. Y literalmente hay ayunos. Debemos entender, cuando hablamos de ayuno, el ayuno es la abstinencia de alimentos o de placeres de nuestra vida. ¿A qué me refiero con placeres? El Señor me enseñó años atrás, incluso mucho antes de congregarme, el Señor me enseñó a crear un hábito de ayuno. La gloria y la honra sea para Él. Me enseñó a crear un hábito de oración, pero en cuanto al ayuno se refiere, el Señor me enseñó a ayunar de cosas, placeres. Por ejemplo, Él me enseñó a orar. Me gusta el café, siempre tomo café. El Señor me enseñó a ayunar de café. Y es algo bien chistoso porque siempre sabemos, las personas que somos tomadores de café, siempre sabemos que cuando tú no tomas café, te duele hasta la cabeza, porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Literal, hay muchas personas que son así, que no pueden ayunar, o toda clase de ayuno lo hacen, pero del café no pueden. Eso es algo que nosotros podemos incluso ayunar por eso, para quebrantar eso, para quebrantar todo plan de las tinieblas en cuanto a eso, que puede ser una adicción, que puede ser algo que tu cuerpo lo pida, que estás ansioso porque necesitas café, que te duele la cabeza. Puedes ayunar por eso. El Señor me enseñó a ayunar años atrás, hasta por el café. Y como testimonio te puedo decir que yo puedo ayunar 40 días
40 días de café, incluyendo otras cosas, pero específicamente lo he hecho solo de café. Y te puedo dar por testimonio que yo empiezo a ayunar por café. Primer día, segundo día, a mí no me duele la cabeza. A mí no me hace falta el café. Yo entrego el ayuno literal. Y un día me puse como media loca, las locuras que a veces le dan a uno. Yo dije, déjame probar a ver. Déjame durar un día más sin tomar café. Óiganme, el dolor de cabeza que a mí me dio al día 41, literal, fue fuerte. Porque ya yo había entregado en las manos del Señor ese ayuno de 40 días. Al 41 día la cabeza ya no la aguantaba. ¿Por qué? Porque yo hice un acuerdo, no un acuerdo, sino que entregué mi ayuno, lo puse en las manos del Señor. Entonces la palabra y el sustento, la fortaleza de nuestro Dios estaba hasta ese día, porque ese día fue que yo acordé. Entonces, literal, a mí no me duele la cabeza, a mí no me hace falta el café. No lo sustituyo como hay gente que tiene un vicio tan grande que tiene que tener la taza en la mano, pues si no hay café, pues lo voy a hacer con té todas las tardes. Un día que otro puedes tomar té, pero estás como engañando a tu cuerpo de que eso es el café y como que no creo que eso sea lo conveniente. Entonces sí te puedo dar testimonio de los ayunos, sí te puedo dar testimonio del poder de un ayuno. Te puedo traer mediante la palabra que traemos en este momento está en el libro de Reyes, Primera de Reyes 21. Y esta historia habla acerca de lo que fue Acab, el rey Acab, el esposo de Jezabel, de la diabólica Jezabel. Este hombre se dio a todas las artimañas que el enemigo utilizó por medio de su esposa para llevar al pueblo a la idolatría, para cometer tantos pecados. Incluso él quería una viña que estaba cerca de su casa y habló con Nabot, el dueño de la viña, y le dijo que se la vendiera. Y Nabot le dijo a él que no podía venderla porque eso era heredad. Era ilegal, era ilegítimo en aquellos tiempos vender una tierra que había sido heredad. Recuerden que cuando vino la conquista de la tierra por parte de Josué, de nuestro Dios, en el Éxodo, desde Levítico, el Éxodo, Deuteronomio, que vino la conquista, que ya llegaron a la tierra prometida, se dividió la tierra por tribus. Recuerden las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Jacob, pues esas tribus se dividió la tierra por tribus. Entonces heredad era una tierra que ya se le había dado a esa tribu y no la podía vender ni que otra persona que fuera de otra tribu la podría poseer. Entonces estaba impedido, era impedimento de que se vendiera la heredad. Entonces el rey Acab quería como diera lugar esa viña que este hombre tenía. Entonces dice que llegó a la casa triste y la esposa Jezabel le preguntó que qué le pasaba y él le dijo que quería la viña de Nabot. Y ella le dijo, no te preocupes que yo te la voy a, tú la vas a tener, tú eres el rey, tú puedes tener lo que tú quieras. Y esta mujer montó artimañas, hizo de todo, dice incluso que usó hasta el anillo del rey Acab para sellar unos documentos donde ella mandaba a decir que Nabot había cometido cierta clase de cosas que no eran bien vistas a los ojos de nuestro Dios y a Nabot lo mataron. Entonces literalmente esta mujer se apoderó de la viña de este hombre para entregársela a su esposo acá. Entonces fue tanto el pecado de este hombre. Recordemos que para ese tiempo estaba el profeta Elías. Entonces Elías llega y le dice a este hombre, estoy a la altura en primer libro de Reyes 21, estoy a la altura del versículo 19. Y dice que Elías fue y le dijo, dice en el 19, y le hablarás diciendo, esto fue el Señor que lo mandó a hablarle acá, al profeta Elías. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también la tuya, tu misma sangre. O sea que ya este señor tenía un veredicto de parte del Señor y sabemos que nuestro Señor, si lo dijo, ya es. Entonces este señor tenía un veredicto, el rey Acab. Y dice la palabra, que ahí es que vamos a leer
Lo que pasa es que estaba dando un pequeño resumen, un antecedente a lo que voy a leer ahora. Voy a iniciar en el versículo 26 hasta el 29 y dice así. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal a sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. O sea que este hombre se humilla después que hace toda esta barbaridad de que hacía al lado de su esposa Jezabel. Llevaron el pueblo a una perdición, a una idolatría, a un pecado tan grave que literalmente este señor, cuando ya recibe palabra de Jehová por parte de Elías de lo que él esperaba, este señor se humilla, este rey se humilla en cilicio. ¿Qué era el cilicio? En mi país, República Dominicana, todavía se hace cilicio. Mucha gente no está de acuerdo con eso, pero es algo que yo puedo dar testimonio de que sí funciona. ¿Qué es el cilicio según la Biblia en la antigüedad? Era una tela hecha de pelo de cabra, que era la misma tela que usaban para los techos, las carpas donde vivían. Recuerde que el pueblo de Israel no vivía en carpas en el desierto. Entonces esas carpas eran una tela bien fuerte, bien resistente, que se convertía por un proceso que ellos le hacían al fabricarla, la convertían en impermeable, que el agua no pasaba. Entonces era una tela bien áspera, bien recia. Era como nosotros tomar la tela de saco de antes y hacer un traje de ese saco. Imagínate lo que eso pica, lo que molesta en la piel, lo incómodo que puede ser. Pues esa tela de cilicio era la tela que se usaba. Vemos en el caso del rey David, cuando cometió su pecado con Jezabel, la esposa de Urías, su capitán su guardia, que formaba parte de sus guerreros. Vemos cómo David, cuando es confrontado con el profeta Natán, él se humilla y se pone en cilicio. Los hombres de Dios en la antigüedad se ponían en cilicio, era que dormían en el piso, en cenizas, y se ponían esta vestimenta que picaba, que era incómoda para el cuerpo. Entonces eso era un sacrificio, una humillación ante el Señor. Entonces vemos aquí que dice la palabra que Acab se humilló delante del Señor, se puso sus vestidos de cilicio, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces eso era el cilicio. ¿De qué forma en mi país, República Dominicana, y en algunos otros países, no sé cuáles, se practica el cilicio? El cilicio lo practicamos, yo puedo hablar porque yo lo practico. Es donde tú pones una corcha ligera o una sábana ligera en el piso, pones una almohada o no la pones como prefieras, pero tú abandonas la comodidad de la cama y tú te tiras a dormir al piso. Eso es un cilicio. La gente cuando está muchas veces en oración, en ayuno, en súplica, en humillación ante el Señor, acostumbra en mi país a hacer cilicio. Sueltan la cama por meses, por semanas, no sé, de acuerdo a lo que tú le plantees al Señor, de acuerdo a lo que tú hagas. Eso son cosas personales. Hay muchas personas que están en contra de esto. No satanizo ni critico a nadie porque no lo apoye, porque yo lo practico y otra persona no, pues no tengo problema con eso. Nuestro Señor va a bregar con cada uno de nosotros de forma diferente, y el cilicio es algo que el Señor me enseñó antes de yo empezar a congregarme, y por el hecho de que muchas personas no lo hagan, pues a mí se me enseñó a hacerlo, pues yo continúo haciéndolo y no le hago daño a nadie con eso. Entonces entendemos que este hombre se humilla con alabanza, con adoración, con cilicio, con ayuno ante la presencia del Señor.
Y vemos cómo literalmente este señor movió al Señor a misericordia. Y dice que él le dijo a Elías, el Señor le dijo a Elías, ¿ha visto cómo se humilló mi siervo Acab? Y por esa humillación yo voy a hacer que el juicio que yo traía sobre él, que ya tú le diste la palabra y le dijiste que los perros van a lamber la sangre de él, la van a lamber en el mismo sitio donde lo hicieron con Nabot, el que Jezabel mató, para quitarle la viña. Entonces vemos que el Señor dice, movido a misericordia por esta humillación de este hombre, él dice, no traeré juicio mientras él viva. Cuando él muera por medio de su hijo, ahí es que empezará el juicio. Entonces vemos cómo este ayuno, esta humillación, verdaderamente la misericordia de Dios, la vemos que actuó en esta situación. Entonces vamos a entender que hay ayunos de rompimiento, hay ayunos de humillación, hay ayunos que verdaderamente tenemos que entender cuando hablamos de ayuno, que el ayuno no mueve el corazón de Dios. El ayuno no es para Dios, es para nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque debemos entender que cuando nosotros ayunamos, nosotros lo que estamos haciendo es sometiendo la carne. En las transmisiones pasadas yo hablaba de lo que es que cuando tú sometes la carne, nosotros somos seres humanos a la imagen de nuestro Dios creador. Entonces, así como nuestro Dios es Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así nosotros somos tripartito. ¿Qué significa tripartito? Cuerpo, alma y espíritu. 3. Entonces, cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú sometes tu carne, cuando tú haces silicio, si lo haces, tú le estás diciendo a tu carne, tú no gobiernas. La estás sometiendo, la estás aplastando. Y quien va a florecer, quien va a ser exaltado es tu espíritu. Porque tú estás sometiendo la carne. Tú estás diciéndole a la carne, tú no me gobiernas. Tú mediante un ayuno, tú estás diciéndole a la carne, no es a tal hora que vas a comer. Tiene hambre, me suenan las tripas, pero te vas a aguantar. Porque mi carne, tú no eres que manda, soy yo. Y te estoy diciendo en este momento que te sometas. Entonces, cuando tú sometes tu carne, tu espíritu se va a vivificar. Tú vas a andar, como mismo dice la palabra, en el espíritu. Porque sometes los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo lo que nuestra carne, nuestro cuerpo terrenal nos pide, quiere, desea, necesita. Entonces esos son los deseos de la carne, lo que se puede convertir también en una adicción, lo que se puede convertir en personas que llegan a la glotonería, que llegan a un punto de que es comer y se pasan todo el día comiendo. Ya no es porque su cuerpo lo necesita, sino porque entraron a un deseo tan fuerte de la carne que pueden tener hasta espíritus operando en ello, con esta situación de la glotonería, de querer comer, de querer más, de que no se sacia su cuerpo, su estómago. Entonces esas son cosas que se pueden romper mediante el ayuno. Se rompen los deseos de la carne. Incluso vemos a nuestro Señor cómo envió los apóstoles, y dice en una ocasión en el libro de Mateo capítulo 17 que Él lo envió y fueron a reprender un demonio en un joven. Y dice que el padre llegó a Jesús y le dijo que ellos no pudieron sacar el demonio del cuerpo del joven. Y Jesucristo les dijo, es que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hay cosas de nuestra vida, hay rompimientos que van a haber en nuestra vida que no van a salir si no es con ayuno y oración. No van a salir literal si no es con ayuno y oración. Hay maldiciones generacionales, hay ataduras, hay enfermedades, hay vicios, hay adicciones, hay puertas espirituales que se abrieron mientras nosotros estábamos en el pecado, que se abrieron en nuestra vida, en nuestras generaciones, ataduras de las tinieblas que no se van a quebrantar, que no se van a romper, si no es por causa del ayuno y la oración, si no es por causa del sacrificio, de la sumisión ante nuestro Señor. Incluso hay ayunos que se pueden hacer por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros familiares, parejas, esposo, esposa, inconversos. ¿A qué me refiero con esto? Que hay ayunos que son para dureza del corazón. Hay ayunos que tú puedes hacer
para tus familiares, para que acepten al Señor, para que el Señor ponga un toque especial en su espíritu para recibir la palabra del Señor. Inclusive hasta por eso se puede ayunar. Hay un libro que yo estoy leyendo, lo tengo por acá, que no lo he terminado todavía de leer, y es de Gigi Ávila, se llama El ayuno de victoria, el ayuno del Señor, de Gigi Ávila. Este libro lo recomiendo. En este libro, el ícono del cristianismo de los años 70, 80, Gigi Ávila, de nacionalidad boricua, un hombre verdaderamente que es un ejemplo a seguir, muy criticado, pero nosotros debemos entender que sea cual sea el hombre o la mujer de Dios, de quien usted está teniendo referencia, usted tiene que tener dos canastas de lo que usted recibe de esa persona. Una canasta para lo bueno y una para lo que usted no le edifica. Hubo un momento en que ese señor estuvo equivocado y dijo cosas que no, verdaderamente no eran, que satanizaba todo, que el televisor es del diablo, que esto es del diablo. Coja eso, agárrelo y échelo en una canasta de lo malo. Deséchelo y utilice lo bueno. Muy buen predicador. Un hombre en el espíritu, un hombre que el Señor en el tiempo que estuvo aquí en la tierra lo usó de una manera sobrenatural para traer miles de almas a los caminos del Señor. En este libro sobre el ayuno son muchos los testimonios, los sigo leyendo, todavía no he terminado, son muchos los testimonios que vemos de Gigi Ávila, muchos los testimonios de ayunos de rompimiento, muchos los testimonios incluso de personas endemoniadas por las que él fue a orar, que el Señor lo guiaba y le decía: haz un ayuno de tanto día para que se rompa, que lo que él tiene es esto, esto y esto y esto. Y le declaraba el Señor lo que tenía y lo mandaba a ayunar. El Gigi Ávila le llama esto un ayuno de victoria. Hay ayunos que nosotros vamos a tener en nuestra vida que literalmente van a ser ayunos de victoria. Ayunos de victoria. Van a ser ayunos poderosos. Tenemos que entender también que hay dos clases de ayuno. Y es el ayuno individual y el ayuno colectivo. El ayuno individual es el que estoy hablando, de que tú puedes entrar en un ayuno por propósitos personales. Cuando digo propósitos personales, no es por puras peticiones de vanidades, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Literalmente no es a eso lo que me refiero. Cuando digo de peticiones propias, me refiero a peticiones espirituales. Tú puedes ayunar para que el Señor te dé incluso un espíritu de oración, de ayuno, que te ayude a crear un hábito de oración, un hábito de ayuno, un hábito de estudiar la palabra. Puedes ayunar para que el Señor te abra el entendimiento para entender las escrituras, que te dé discernimiento de la palabra, que te dé discernimiento, que es el don del Espíritu. Puedes ayunar por dones, los dones, la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Puedes ayunar por propósitos espirituales para que tu propósito, el propósito que Dios tiene con tu vida, se cumpla. Puedes ayunar por autoridad en la palabra, autoridad en tu proclamación de la palabra. Puedes ayunar por las almas, puedes ayunar por tus familiares, por tus hijos, por tu pareja inconverso. Puedes ayunar por fortaleza espiritual a la hora de llevar a cabo los ayunos, por fortaleza espiritual en situaciones de guerra, de proceso, de cosas por las que estés pasando. Puedes ayunar por todo eso. Incluso dije el otro día algo que no sé si alguien lo tomó de forma que no era o no sé, pero es algo que yo lo he hecho. Tú puedes ayunar por familiares inconversos que no conocen del Señor y que no saben ayunar. En el caso mío, yo ponía, por ejemplo, la vida de mi esposo. En el caso mío, mi esposo no es cristiano todavía, pronto lo será, siempre lo declaro cada vez que lo digo en el nombre de Jesús. Pero el Señor me ha enseñado a orar y ayunar por mi esposo. Cuando yo presento el ayuno, literalmente yo digo: Señor, este ayuno yo lo presento por mi esposo que todavía no ha llegado a tus caminos. Él te busca, él ora, él escucha prédicas, pero todavía no está literal en tus caminos 100%. Entonces este ayuno yo te lo presento
por Él. No como que yo estoy ayunando para Él, sino como que Él está ayunando para ti, Señor. Como Él no tiene un hábito de ayuno, como Él no sabe ayunar, como Él no sabe todavía, como tiene problemas de salud que no se lo impiden por todos los medicamentos que toma, yo me pongo en humillación en este momento y yo te digo, Señor, que te dedico este ayuno por mi esposo, como si mi esposo estuviera ayunándote a ti. Como su esposa que soy, como su ayuda idónea, yo dedico este ayuno por mi esposo hacia ti. Entonces son cosas que verdaderamente a mí me han funcionado y me lo enseñó a hacerlo el Señor. Muchas de las cosas que el Señor, de cosas que yo te estoy enseñando ahora, que te estoy diciendo ahora, me la enseñó el Señor incluso antes de yo empezar a congregarme. Antes de yo empezar a congregarme. Entonces, tenemos que entender que hay ayunos individuales. Ayunos que tú haces por tus hijos, ayunos que tú haces por tu congregación, ayunos que tú haces por tus pastores, ayunos que haces por el ministerio que el Señor ha puesto en tus manos. Son ayunos que tú haces de forma individual. Pero existen bíblicamente también este ayuno que hizo este señor, el rey Acab, fue un ayuno individual, porque él se humilló él solo, él no llamó al pueblo, llamó a este, no. Hay ayunos anteriormente donde los reyes llamaban al pueblo para humillarse. Ya esos son congregacionales. Vemos también en la palabra como el caso de Esther. La reina Esther convocó a un ayuno congregacional cuando ella se iba a presentar ante el rey Asuero, que no sabía si iba a morir en ese momento, para pedir clemencia por los judíos, por el pueblo judío que iba a ser exterminado en ese momento. Entonces vemos como la reina Esther se humilló y le envía mensaje a Mardoqueo que convoque al pueblo a ayuno por 3 días, sin comer ni beber, porque ella también al junto de sus doncellas iba a ayunar. Entonces eso es un ayuno congregacional, porque no eres tú solo, son varias personas, es el pueblo completo que está ayunando. Entonces vemos también el caso de el ayuno de Daniel. Daniel tuvo lo que fue un ayuno individual. Daniel tuvo un ayuno donde él vio, literalmente dice que él consultó las escrituras, los pergaminos que habían en ese tiempo sobre la profecía de los 70 años que el pueblo de Israel, del pueblo de Judá, iba a estar sometido a el gobierno de Babilonia, de Nabucodonosor. Entonces él vio que ese tiempo se había cumplido y él entró en ayuno. Ahí es que habla del ayuno de los 21 días, que después descendió el ángel Gabriel directo con la decisión de nuestro Señor, que le dijo, desde el momento que decidiste, propusiste tu corazón para ayunar, tu respuesta fue contestada en el cielo. Pero vemos como 21 días de guerra estuvo el ángel Gabriel para bajar a darle la decisión a Daniel. Entonces vemos cómo Daniel estuvo en un ayuno y ese ayuno fue de forma individual por el pueblo. Entonces vemos también que en el tiempo de Joel también se convocó a ayuno congregacional, ayuno de toda la congregación. Entonces muchas veces debemos entender que el ayuno es algo que vemos durante toda la Biblia. En el Nuevo Testamento vemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, 1 y 2, donde dice la palabra que mientras ministraban los apóstoles después que nuestro Señor murió, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice que ministraban y ayunaban. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo para ellos. ¿Y cuándo pasó eso? Mientras oraban y ayunaban. Vemos a un Saulo, que es el mismo Pablo, que varias veces ha hablado de eso, de cuando nuestro Señor tiene un encuentro con Saulo, el perseguidor de la iglesia. Entonces nuestro Señor le hace esta encomienda ya y le cambia hasta el nombre y pasa a ser Pablo. Entonces vemos cómo Pablo durante todo su ministerio, incluso en las cárceles, incluso arrestado, incluso vemos todo el tiempo a un Pablo ayunando y orando para pedir la dirección del Señor. Vemos en las cartas paulinas, en las 13 cartas, cómo Pablo escribe muchas veces acerca del ayuno, acerca de la oración. Entonces es algo que es bíblico. Hay muchas personas que usan versículos para tergiversarlo, cambiar el contexto, cambiar la verdadera
el verdadero mensaje que nuestro Señor nos quiere dar en esos versículos. Lo cambian, lo tergiversan y dicen ya no es necesario ayudar. Todo está hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos sacrificio. Eso pertenece al Antiguo Testamento. Que nadie te engañe. El Nuevo Testamento está lleno también de ayunos, de oración. Vemos a nuestro mejor ejemplo, que es Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra, que ayunó 40 días y 40 noches para luego fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Entonces, como siempre digo, si nuestro Señor Jesucristo necesitó del ayuno cuando estaba en su cuerpo terrenal, Él necesitó del ayuno, ¿qué podemos decir nosotros acerca del ayuno? ¿No nos corresponde a nosotros también ayunar? ¿No nos corresponde a nosotros someter la carne para que nuestro espíritu se vivifique, para que nuestro espíritu florezca y esté siempre por encima de nuestra carne, por encima de nuestros deseos carnales? Entonces nos corresponde a nosotros también ayunar. Esto nada más no fue una encomienda para los discípulos. Esto no fue una encomienda simplemente para Jesús, que le tocó en esa parte de su ministerio. No, esta es una encomienda para nosotros. Es un arma, el ayuno es un arma poderosa. El ayuno es un arma que rompe ataduras. El ayuno es un arma que rompe, quebranta todo pacto de las tinieblas. Hay muchas maldiciones generacionales con las que nosotros venimos, ataduras, vicios, que nuestro Señor nos enseña a romper. Nos enseña a romper con esta arma tan poderosa que es el ayuno. En clases pasadas, en transmisiones pasadas, yo daba algunas guías de cómo iniciar un ayuno, de qué hacer durante el ayuno. Mantenernos, que cuando tú separas ese día para el Señor, tú estás consagrando ese día para el Señor. Si estás trabajando, si estás en la casa, si estás haciendo diligencia, si tienes que salir, mantente en comunión, mantente en oración con el Señor, mantente escuchando alabanza, escuchando adoración, exaltando su nombre, glorificándolo. Mantente fuera. El enemigo va a tratar, durante un día que tú declares para ayuno, siempre el enemigo va a tratar de traer ese conflicto, ya sea en el trabajo, utilizando personas, utilizando llamadas telefónicas, utilizando las redes sociales, utilizando lo que él tenga que utilizar para sacarte de comunión, para sacarte verdaderamente del ayuno, sacarte del propósito. Entonces debemos entender que debemos mantenernos en comunión mientras estamos en ayuno. Entregar, como decía, el ayuno en la mañana. Señor, yo te entrego este ayuno. Poner propósitos específicos cada vez que vas a ayunar. No ayunar porque sí. No pasar hambre porque sí. Tienes que entregar el propósito, el ayuno, entregarlo al Señor. Señor, mira, yo te presento en este día este ayuno con oración. Un día de ayuno en oración. Fíjate una hora específica. Como yo decía anteriormente, si eres una de esas personas que no tiene todavía un hábito de oración, empieza un ayuno progresivo. En este día presento el ayuno, Señor, como no tengo hábito de ayunar, yo lo presento hasta las 10, hasta las 11 de la mañana. La siguiente vez, cuando lo vayas a hacer a la siguiente semana o a los 2 o 3 días, preséntalo hasta las 12, hasta la 1, hasta las 3. Y así, sin darte cuenta, cuando viene a ver, ya tú tienes un hábito de oración de un día completo. ¿A qué me refiero cuando digo un día completo? Ya cuando tú tienes un hábito de oración constante, semanalmente, tú estableces un día o te dejas guiar por la dirección del Espíritu Santo de qué día ayunar. Entonces, en ese día tú vas a ayunar, tú vas a fijar un horario, pero cuando ya tienes un hábito, ya tú puedes ayunar un día completo. ¿Qué es un día completo? 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cuando entregas el ayuno, otro consejo que te doy, no entregues el ayuno con comida pesada, porque recuerda que tienes tu estómago sensible porque estuviste todo el día sin consumir alimento. No aconsejo que hagan el ayuno sin agua. El ayuno yo lo hago siempre con agua, líquido. El cuerpo necesita líquido. Pero cuando te digo líquido, no te quiero decir como hay gente que hacen un batido, que hacen, no. Eso no es esa clase de líquido. Agua, simplemente agua. No le pongas sabor. Yo acostumbro a comprar agua con Crystal Light, con sabores, con esto, las botellas que se están usando ahora con el filtro que viene con sabor. Cuando estoy en ayuno no consumo, no hay nada de eso. Agua, literalmente agua. Otra cosa que aprendí en este libro de Gille Ávila, como te digo que lo recomiendo, es que él dice
que científicamente comprobado no es bueno cuando la persona está ayunando que tome agua fría, sino agua a temperatura ambiente, porque esto no le cae bien en el estómago el agua fría. Yo no lo sabía, lo acabo de aprender con este libro. ¿Viste lo que te digo? Todos los días se aprende algo nuevo. Esto es un aprendizaje constante. Nunca terminamos de aprenderlo todo. Cuando entregas el ayuno, vuelvo y te digo, no lo entregues con nada pesado, porque tu estómago está vacío todo el día. Necesitas una ensalada, una fruta, una sopa, un tecito con un pedacito de pan, algo que sea ligero para que tu estómago lo reciba y no le caiga pesado. Entonces, después de tú comerte algo ligero, tomarte algo ligero, o un batido ligero, algo pequeño, entonces tú esperas 30 minutos, entonces tú te tomas la comida que te vas a tomar, para no lastimar tu estómago. Hay personas que duran varios días, 24 días, 3 días, cuando ya tú tienes esa cantidad de tiempo solamente consumiendo agua, sin alimentos, no puede consumir nada pesado. Me pasó en una ocasión en un ayuno de 3 días, que como no sabía esto, te estoy hablando de años atrás, te estoy hablando de 4, casi 5 años atrás, como yo no sabía esto, no lo hice de la forma correcta. Entonces yo entregué el ayuno al tercer día con arroz, habichuela y pollo guisado. Oh, Dios mío. Eso me lastimó la garganta de una forma tal que yo duré semanas que no podía consumir los alimentos de forma correcta, porque como que se me raspó la garganta por dentro, se me lastimó y duré semanas que hasta ronca estaba de lo mucho que me lastimó esa comida. Entonces, por eso te digo, porque te lo estoy diciendo por experiencia propia. Si vas a ayunar muchas horas, siempre trata de primero seguir la guianza del Espíritu Santo de Dios. Tomar en cuenta la dirección de tus pastores. Tomar en cuenta cualquier situación médica que tengas. No ayunes a lo loco. Tienes que ayunar de acuerdo a tu situación médica. Si tienes complicaciones médicas, si tomas algún medicamento específico, no se ayuna así a la ligera. Siempre se toma el ayuno, se inicia el ayuno con la dirección de Dios. Entonces, estos son trucos que te enseño porque ya yo lo viví, ya yo pasé por esto, ya yo me lastimé mi cuerpo, ya yo me lastimé mi garganta por falta de conocimiento. Entonces, te lo doy como parte de mi experiencia. Una sopita de esta está de sobre la agüita, que le caiga a tu estómago, que mientras tú haces, lo que tú estás haciendo es preparando el estómago por todas las horas que tenías sin comer. Tú estás preparando el estómago para recibir el alimento pesado. Eso es lo que estás haciendo. Peticiones, como siempre digo, bien específicas. No vayas a un ayuno y aquí estoy ayunando hoy ya. No, ¿por qué estás ayunando? Ponle al Señor, preséntale en la mañana, cuando tú, en la mañana o a las 12 de la noche, el día anterior, lo que sea, tú le presentas tu ayuno, tú le pones las peticiones. Estoy ayunando por mis hijos, estoy ayunando por mi esposo, estoy ayunando por mis pastores, estoy ayunando por fortaleza. Por lo que sea que tú estés ayunando, presenta la petición. Presenta la petición. Hay ayunos verdaderamente que rompen cadenas. Cuando yo que llegué a los caminos del Señor, que acepté al Señor, duré 1 año y medio sin ir a la iglesia, sin congregarme. Yo esperé dirección del Señor, pero estaba aquí en la casa, donde el Espíritu Santo de Dios era que me estaba entrenando. Y yo no lo sabía hasta después. Yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Yo empecé a ayunar, yo empecé a orar, yo empecé el hábito de ayuno, el hábito de oración, el hábito de leer las escrituras, la disciplina en cuanto a todas esas armas espirituales que el Señor me estaba enseñando, me estaba mostrando, me estaba entrenando para la guerra y yo no lo sabía. El Señor, yo sentía cosas mientras yo ayunaba y oraba en la madrugada, y sigo orando, teniendo ese hábito de orar en la madrugada, que mientras yo lo hacía, yo sabía que algo estaba pasando y lo podía sentir, pero no sabía qué era lo que estaba pasando hasta después que el Señor me dio el discernimiento de entender qué era lo que me pasaba. Literal, en la mañana, en la madrugada, mientras yo oraba, mientras yo estaba en ayuno, mientras yo estaba en silicio tirada en el piso, yo podía sentir, mientras yo oraba, intercedía, yo podía sentir literal
mientras los demonios salían de mi cuerpo. Pero al yo no tener discernimiento, yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Y yo me asustaba, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Sí lo sentí. Yo sentía, tenía experiencias espirituales desde ese tiempo que el Señor me permitió tener y han ido aumentando, la gloria sea para Él. Donde yo sentía literal que tirada en el piso, los demonios hasta me soplaban. Me soplaban. No es que te estoy diciendo como que era algo que yo me imaginaba, no. Los demonios se me acercaban para asustarme, para que yo parara. Y yo no paraba, porque yo no le tenía miedo ni le tengo miedo. Y más ahora que yo tengo el discernimiento, el entendimiento de saber que es más, son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Que tengo el discernimiento de saber que el Dios Todopoderoso respalda a quien Él envía. Que el Dios a quien le servimos es el Dios, que el enemigo es poderoso, nuestro Dios es el Todopoderoso. Entonces no le tengo miedo y ellos lo saben. He tenido situaciones donde he tenido enfrentamientos fuertes en las madrugadas y no le tengo miedo, ellos lo saben. No me intimidan, porque sé que el que está con nosotros es más fuerte. No permitas que el enemigo manipule tus sentimientos. No permita que el enemigo manipule un ayuno de poder que tú vas a llevar para traer rompimiento. Tú puedes reprender. Tú puedes reprender. ¿Cómo te lo digo? Por la palabra. Mira, vemos el caso que cuando nuestro Señor fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás, vemos que dice la palabra que Satanás en una de las ocasiones que se le acercó, no vemos que Satanás se le acercó hasta que el Señor nos dice la palabra y tuvo hambre. Entonces ahí llegó Satanás. Espérate que aquí es que lo voy a agarrar. Hay acechanzas que van a llegar a tu día de ayuno exactamente cuando la tripa te empiecen a remover de que ya el hambre te está matando. Haz la misma técnica que utilizó el Señor. El enemigo fue al Señor a reprenderlo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, toma esa piedra y conviértela en pan. Y el Señor lo contrarrestó con la palabra. Con la palabra. No solo escrito también está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué hizo el Señor ahí? ¿Qué hizo Jesús? Tú me tiras con la palabra, yo te tiro con la palabra. Cuando el ayuno te esté, que ya tú sabes que no puedes aguantar, que estás, qué fuerte, que ya el hambre se te metió hasta por los huesos, proclama la palabra. La palabra dice que no solo de pan vive el hombre. Así es que cualquier acechanza del enemigo, yo les ordeno en este momento a mi cuerpo que se someta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alaba, adora, pon alabanza, distrae tu mente, porque son dardos del enemigo que están llegando a tu mente para que tú rompas. No es bueno romper los ayunos. Hay ayunos que se rompen y traen consecuencias espirituales, pero ya en ese otro tema muy amplio al que no quiero meterme, al que no quiero entrar. Entonces te animo, si no tienes un hábito de ayuno, si no tienes un hábito de oración, si no tienes un hábito de estudiar las palabras de nuestro Señor, hay poder en el ayuno, hay quebrantamiento de pactos, maldiciones generacionales en el ayuno. Hay pactos, hay demonios, hay mucha gente que no cree en la autoliberación, pero yo soy una prueba de eso. Yo podía sentir cuando los demonios salían. Yo lo podía sentir. No entendía lo que estaba pasando porque no tenía el discernimiento. Pero yo sí creo en la autoliberación. Hecha correctamente, que ese es otro tema que no me puedo meter. Pero el ayuno tiene poder. Hay poder en el ayuno. Hay poder en la sumisión. Hay poder. Hay poder en las armas espirituales que nuestro Señor nos dejó para pelear esta guerra que, como dice Efesios 6, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Que nadie te diga lo contrario. Hay poder en el ayuno, hay poder en la oración, hay poder, hay poder. Espero que esta palabra haya sido de edificación para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendigo tu vida de donde quiera que te estés conectando. Damos la gloria y la honra para nuestros suscriptores que están, para nuestro Dios Todopoderoso, para que bendiga la vida de nuestros suscriptores que están conectados de diferentes partes del mundo. Estamos teniendo suscriptores.
La mayoría son de aquí, de los Estados Unidos, están aquí en los Estados Unidos. Tenemos suscriptores en nuestro país, en República Dominicana. Muchas personas que se están conectando de Colombia, de El Salvador, de Honduras. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. El Dios Todopoderoso lo ha hecho conmigo y te declaro y te testifico que lo puede hacer contigo también. Créele a Dios, que eso es lo que nos corresponde a nosotros. Haz tu parte, porque el Señor se va a encargar de hacer la que le corresponde a Él, siempre y cuando tú tengas la disposición de hacer la tuya. Dios te bendiga y te guarde. Te habló Gialni José. Bendiciones. El Dios Todopoderoso bendiga tu vida, tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que toca en tus manos. Sea bendecido en el nombre de Jesús. Recuerda, cualquier mensaje lo puedes enviar, una palabra de vida 2023@gmail.com. Dios te bendiga y te guarde. Gialni José. Esto fue una palabra de vida. Bye bye.